Pues un placer estar aquí y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ya digo, es siempre un placer estar aquí con vosotras con todos estos proyectos, me hace mucha ilusión y veo que se está moviendo mucho aquí el tema y vamos, que se ve mucho empuje del tema, me gusta. Y yo lo que quiero más que nada, bueno, es acercar esa, le voy a llamar de una forma, la bestia negra de ese país que es tan opulento ahora mismo en el norte de Europa y que crea unas pasiones aquí inciertas. Y hemos oído ciertos comentarios, ¿no? Y creo que la realidad siempre se desvirtúa cuando está lejos, ¿no? Yo siempre me acuerdo de ese cuento de que a lo mejor aquí se conoce también de Michael Ende, de Momo. Hay una figura que es en alemán se llama el Scheinriesen, ¿no? Que es un gigante que cuanto más lejos está, más grande parece, ¿no? Esa bestia negra, y cuanto más se acerca es más pequeñito, ¿no? Y se ve que bueno, que es más llevadero, ¿no? Más handelbar, bueno, más, no sé cómo se dice en español, más manejable, ¿no? Y entonces yo quería llevar un poco eso, hacer un poco ese acercamiento y también un poco, quizás un poco en plan provocativo, ¿no? El cuestionar esas estrategias que a mí me parece muy bien el visualizar, el decir, bueno, las mujeres tienen que moverse y tal, pero cuestionar qué ha pasado ahí. O sea, ya llevamos muchos años con ese tipo de estrategias y bueno, pues eso, cuestionar un poco, ¿no? Reflexionar, a ver, por dónde vamos, a dónde hemos llegado y qué está pasando ahí en Alemania. Entonces, en alemán se llaman MINT, no sé si aquí es conocido. Ahora mismo lo explico. Voy a hablar sobre todo de 6 puntos. O sea, primero ¿qué es el MINT? Primero, es esa idea. ¿Cuál es la situación de estos ámbitos, no solo científicos, sino también laborales? ¿Cuál es la participación de las mujeres en estos terrenos? La proporción de paro, y luego un tema que es esencial en Alemania es la carencia de personal en estos ámbitos. De lo que surge, es decir, esa problemática de la carencia de personal, de ahí surgen diversas estrategias para paliar pues esa carencia y de ahí surge también esas estrategias de atraer a las mujeres hacia estos ámbitos, ¿no? Como una especie de salvavidas interno en Alemania. Y luego, bueno, ya digo, esa provocación, a ver, ¿es efectivo lo que se está haciendo? ¿Cómo se podría mejorar, ¿no? ¿Qué tipos de alternativas podría haber? Entonces, bueno, vamos a empezar con los MINT. Los MINT significa matemáticas, informática, ciencias naturales y técnica, ¿no? Y es un poco el paralelo, porque bueno, si aquí a lo mejor se buscan los modelos en Europa, o el referente es la Unión Europea y tal, en Alemania a lo mejor es también los países anglosajones, que se está haciendo en Estados Unidos, ¿no? Parte un poco de ahí. Luego, aparte de ese sesgo con la idea de la carencia de personal por cuestiones demográficas. Entonces, el paralelo en inglés es el ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas, ¿no? O sea, es un poco ese nuevo término que lleva apareciendo, bueno, cuando aparecen este tipo de términos nuevos, empiezan a absorber y crecen como los hongos un poco, ¿no? Y ahora se encuentran mucho estos MINT por todos sitios, ¿no? O sea, hace, pues a lo mejor, ponle 5 años, es un poco reciente, no es muy antiguo. Entonces, en estos ámbitos MINT, pues siempre se utiliza, digamos, los datos son como también esa forma de manifestarse y de legitimar que hay una situación, ¿no? Entonces, se intenta siempre clasificar, definir y clasificar. Y en estos ámbitos pues, se crean como 3 categorías a nivel estadístico, ¿no? Que es, por un lado, el experto o experta no académico, luego está el especialista y luego está el experto académico. O sea, esa tercera categoría es la que cubre el ámbito de las universidades o de los ámbitos de educación terciaria, ¿no? De universidades, bueno, no solamente universidades, porque en Alemania hay lo que son universidades y Fachhochschulen, que son más orientadas al ámbito laboral, y la universidad es más orientada a la investigación también, ¿no? ¿Cómo se llama en español? La investigación básica.
Entonces no existe casi en las Fachhochschulen, ¿no? O sea, las Fachhochschulen son como aquí ¿cómo se llaman? Las carreras técnicas, ¿no? de 3 años y tal. Bueno, aunque también se ha introducido el Bachelor en las universidades también por las cuestiones de Bolonia y esto. Pero bueno, para entenderlo un poco, ¿no? O sea que estos son las MINT, que surgen, ya digo, por ese paralelo con los países anglosajones. Entonces, bueno, ¿qué situación hay en estas MINT en Alemania? O sea, estamos hablando de un volumen de 7,3 millones de ocupados en estos ámbitos. O sea, empiezo ahora con el ámbito laboral. Estos son datos del 2013, o sea, supone un 14%, ¿no? del total de personas ocupadas en Alemania. Y el grupo de técnicos, o sea, ese que decía antes, ¿no? De los no académicos, es el más numeroso. Entonces, la ocupación en estos ámbitos pues, evoluciona muy favorablemente en los últimos años, ¿no? Hay un auge muy grande de los ámbitos técnicos, sobre todo. También hay que entenderlo porque en Alemania hay muchas empresas, ¿cómo se llama aquí? Pequeñas y medianas empresas, sobre todo. Nos ha fomentado mucho la creación de pequeñas y medianas empresas que ya tienen una tradición familiar, ¿no? Hay pocas empresas grandes y la mayor parte de empresas grandes que existen son sobre todo del ámbito de la automoción, por ejemplo, ¿no? O sea, la industria automovilística tiene un peso muy fuerte en Alemania. Entonces, bueno, pues, evoluciona muy favorablemente, sobre todo también por la internacionalización que se da. O sea, hay un ritmo de innovación muy grande a partir pues a lo mejor de 10 años. Hubo una crisis muy grande al principio de este siglo y luego después ha habido un ritmo de innovación muy grande, por eso también esa idea de la innovación y de que se ha ampliado el mercado también en Europa para Alemania, ¿no? O sea, ha sido también como un efecto de la unificación. Lo que ha habido es también un descenso del paro, especialmente en ámbitos de la informática, no en todos los ámbitos, porque en Alemania tampoco se crea hardware, se crea más software, y son, como he dicho antes, medianas y pequeñas empresas, muchísimas también que están ligadas a ese ámbito de la automoción, ¿no? Y luego, bueno, el número de matriculados también aumenta en los primeros cursos de los MINT, también en informática, curiosamente. Y como, bueno, ya lo diré luego, ¿no? No hay una respuesta tampoco muy grande de las universidades para cubrir esa demanda tampoco, ¿no? También es un efecto demográfico, ¿no? Hay ciertos, también hubo una reforma en las escuelas para reducir el número de años, porque en Alemania se tarda más tiempo en llegar a la universidad, entonces hubo esa reforma y ese fue el efecto, que también hubo más demanda para entrar en la universidad, ¿no? Y por eso sube el número de matriculados, y también porque hay una campaña enorme para que la gente estudie en estos ámbitos, sobre todo en tecnología. Entonces, bueno, el número de graduados, y ese es un problema, yo creo que aquí también existe, ¿no? Hay un abandono muy grande en estas carreras. Y como he dicho antes, la carencia de especialistas, sobre todo en informática, es muy urgente, ¿no? Entonces, bueno, vamos, como siempre, los datos hay que verlos, ¿no? Tenemos esas 3 especialidades que he dicho antes, ¿no? Sería este gráfico de la izquierda, y luego tenemos en el de la derecha serían más los niveles académicos, lo que tenemos, este grupo de académicos y el grupo que son lo que se dice akademische Fachkräfte. Luego están los no académicos, que sería el azul clarito. Y luego está ese gran grupo, ¿no? De los que solamente que no tienen una formación académica universitaria o de las escuelas técnicas. Entonces, como vemos aquí, luego con esa clasificación de expertos, es que ese grupo de los técnicos es el más grande, ¿no? Que es un 86%. O sea, el grupo de la informática es el segundo grupo, y luego está el tercero, ¿no? Que es matemáticas y ciencias naturales, que eso se concentra mucho más en el ámbito académico, ¿no? O sea, no sé si hay preguntas sobre estos gráficos, se entienden bien, ¿no? Vale. O sea, si hay preguntas, simplemente
cuestión, ya está. Entonces, bueno, ¿cómo es la participación en estos ámbitos? La proporción de mujeres ha crecido muy lentamente y se mantiene también en un porcentaje, esto a nivel global de todos, o sea, acumulado de todos los MINT, ¿no? Pues es un 13% en el 2013. Y curiosamente el paro ha crecido, o sea, ha disminuido más rápidamente. O sea, ya he dicho antes, ¿no? El paro ha disminuido en todos estos ámbitos por esa demanda que ha habido tan enorme en el ámbito laboral. Y para las mujeres ha disminuido más rápidamente que entre los hombres. Matemáticas y ciencias naturales, pues es donde hay más mujeres, y también mucho más en los ámbitos académicos que en los ámbitos, o sea, que vienen de ese ámbito académico, y bueno, y también de los ámbitos técnicos en realidad. Y luego lo que también se está observando es que las mujeres jóvenes también suponen una proporción más elevada, con lo cual es la cuestión de si quizás va a haber una evolución más favorable en el futuro, ¿no? Si esas mujeres pues permanecen ahí en esos ámbitos. Y en la informática, o sea, es el ámbito ese de la técnica, no es el ámbito de la investigación, ni el ámbito académico, ni de las matemáticas, sino el ámbito más bien de la informática en cuanto se relaciona con el intervenir en la realidad, digámoslo así. Porque el ámbito de las ciencias naturales y matemáticas es quizás más un ámbito en el que se analiza, que está quizás menos en el front stage, o sea, no sé cómo se dice, no sé las palabras. Sí, que está ahí presente y no interviene tanto, sino que es más bien ese análisis, ¿no? Entonces, quizás sea mucho ese sesgo, ¿no? En cuanto es un tema de intervención, de tomar decisiones, pues es más complicado, hay menos mujeres ahí en esos ámbitos, ¿no? Perdón, ciencias naturales se entiende, ¿no se entiende medicina o sí? Sí, también. Vale. Claro, ese es luego lo comentaré, ¿no? Que los datos también mienten, ¿no? O sea, hay que ver lo que hay detrás, porque las clasificaciones siempre son, bueno, eso es un shortcut de un momento determinado, ¿no? Luego, bueno, eso ya lo comentaré luego, pero vamos, que eso, sí, la medicina se incluye dentro de ello. Entonces hay como ese sesgo, ¿no? Las mujeres están más orientadas a matemáticas, ciencias naturales, hay un 35%, y un 13 y un 17% respectivamente la informática y la técnica, ¿no? Bueno, aquí lo vemos, estas son las mujeres jóvenes también, ¿no? Entonces vemos otra vez la clasificación esa, ¿no? La que hemos visto antes. Esos son los que vemos arriba, en total son 14%, y entre los jóvenes, o sea, el porcentaje de jóvenes es de un 15%, si solamente tomamos la población de menores de 35 años. Y luego en ese porcentaje, ¿no? De los 14%, del 14% de las mujeres, pues tenemos en total, insgesamt, esos son el 35%, y de ese porcentaje pues es el 40%, ¿no? En el ámbito de matemáticas y ciencias naturales. Luego la informática, que sería el 17%, y el 16% entre los jóvenes, o entre las jóvenes, mejor dicho. Y luego está pues ese porcentaje tan marginal del 13 y el 12%, ¿no? de los técnicos. Entonces se ve ese sesgo ahí, ¿no? Las ciencias naturales, que es bueno, un 40%, sobre todo entre los jóvenes, y luego va descendiendo en estos dos ámbitos de la informática y la técnica. Y ese sería, o sea, los datos en azul son los que corresponden a ese colectivo tan amplio de los técnicos no académicos, digamos, ¿no? Los que no tienen formación académica, y luego aquí en verde vemos el ámbito de las universidades y bueno, la gente con formación académica, ¿no? Que ya vemos que es un 46% entre las mujeres menores de 35 años, ¿no? Entonces hay esa esperanza de que a lo mejor esa gente se quede ahí y sea un poco el motor, ¿no? de eso.
también lo vemos entre las técnicas en un 24%, ¿no? Entre las mujeres jóvenes. Pero vamos, es solamente una esperanza que se tiene, eso habrá que ver cómo evoluciona, ¿no? Y luego, como ya decía, el paro, ¿no? Ha descendido más, o sea, ha afectado menos a las mujeres en Alemania. Entonces tenemos aquí también lo mismo, ¿no? En azul son ese colectivo de técnicos sin formación académica, y luego están en verde las mujeres que tienen la formación académica. Y ya vemos que, curiosamente, en el ámbito de las matemáticas y las ciencias naturales, donde ha aumentado, ha habido un aumento del paro, ¿no? En esos ámbitos donde las mujeres están más representadas. Curiosamente, digo así, entre comillas. Entonces, bueno, ¿qué ha ocurrido aquí un poco para entenderlo, ¿no? Hay una demanda muy, muy fuerte de personal, sobre todo en el ámbito de la informática. Esto es una cosa crónica ya en Alemania, ¿no? Y sobre todo de expertos, o sea, de expertos en desarrollo de software y también en general en informática. Y luego hay una serie de ámbitos que son de tradición, a lo mejor, en Alemania, donde también hay esa carencia, ¿no? Como es el ámbito de la maquinaria y la técnica de automóviles. Ahí se demandan también expertos con formación académica. Y bueno, la fabricación metalúrgica también, aunque quizás eso sea menos grave si se relativiza en realidad con todo el colectivo en el que hay carencia, ¿no? de personal. Y luego está también el ámbito de, bueno, esto es en los MINT, o sea, es en la mecatrónica, por ejemplo, también, o las técnicas de automatización. En técnicas de energía ha habido una inversión muy grande estatal, bueno, ha habido muy grande, también es siempre relativo, ¿no? Pero ha habido una voluntad, digamos, estatal de acabar con las energías a nivel, las energías no renovables, invertir más en las energías renovables. Ahí, por eso, también hay ahora una demanda, ¿no? de personal en ese ámbito sobre energías renovables. Y también en la construcción. Y bueno, también expertos no académicos, de fontanería, sanitarios, o sea, todo es, porque no hay tampoco una formación, a lo mejor, que sea atractiva para este tipo de especialidades, ¿no? Y también la ingeniería de residuos. Bueno, esto está un poco ligado también al tema de las energías renovables, quizás, ¿no? Esa idea de crear una sociedad sostenible y tal, ¿no? Que está muy de moda ahora, le llamo de moda, bueno, en Alemania, ¿no? Entonces está muy ligado a ese tema de la técnica de la energía. Entonces, bueno, esto es solamente un ámbito. Luego hay más, ya digo que los datos también mienten, porque luego hay otros ámbitos que se están creando, también a nivel académico, por ejemplo, ¿no? O sea, lo comentaba también un poco ayer Teresa y Carolina, ¿no? Que cada vez hay más esa presión de la interdisciplinaridad. O sea, por un lado se dan cada vez más proyectos en los que haya una cooperación entre diversas disciplinas. También hay por parte de la industria, ¿no? esa idea de la innovación, de colaborar y de crear algo nuevo, ¿no? Y por eso, pues entonces surgen también nuevos ámbitos. Entonces ahí también surge una demanda, quizás sea al principio un poco pequeña, pero se está moviendo. Entonces esto no se puede recoger con los datos, ¿no? Pero es importante. Y es importante porque también se está fomentando. O sea, es una cosa que el propio gobierno está fomentando esa innovación. Y al mismo tiempo no sabe qué está ocurriendo, ¿no? Con la demanda. O sea, es un poco esquizofrénico, pero bueno, ocurre siempre también con los datos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la actual situación, lo que dicen las estadísticas de la Agencia de Trabajo, ¿no? Donde hay principalmente en estos ámbitos, ya digo, porque si luego nos vamos también
al ámbito de la salud, es también muy importante, ahí hay muchísima carencia de personal, entonces lo que está ocurriendo es que se trae gente de países del este, por ejemplo, de la frontera, ¿no? y a lo mejor hacen un commuting, o sea, vienen al país, se quedan, cuidan a las personas mayores y se vuelven a su país, ¿no? Es también por una cuestión de idioma, porque en esas zonas también hablan más el idioma, ¿no? Entonces es una forma de compensar esa carencia de personal, ¿no? Esto es más a nivel regional, entonces tenemos ahí esos tres sectores, ¿no? Y ahí se ve también el efecto del muro, ¿no? El efecto de los 40 años de haber sido dos países diferentes, ¿no? O sea, aquí tenemos, pues aquí estaba el muro, ¿no? Entonces aquí vemos la zona del este y vemos que ahí la demanda no es tan importante, ¿no? Porque no hay una industria en sí tan importante, ¿no? Y es, pues eso, si lo vemos, el tercer gráfico es el de la informática y el desarrollo de software, y ahí pues lo vemos muy en rojo, ¿no? Ahí es muy urgente. Bueno, este es el de máquinas, el segundo es mecatrónica, automatización y electrotécnica, y el tercero es el de la informática y la creación el desarrollo de software, ¿no? Entonces se ve que coincide con las zonas donde están más concentradas las industrias. Y en la zona del este pues no es tan grave, y Berlín pertenece a esa zona también del este, digamos, ¿no? Aunque en Berlín sobre todo se está creando mucho empresas pequeñas, ¿no? Hay muchos startups y hay muchísima demanda. Bueno, este es un poco el tiempo de no cobertura de las plazas vacantes, y se ve también ha cambiado, ha disminuido en la mayor parte de ellas, ¿no? O sea, son los datos de 2013 y 2014, entonces cada vez, bueno, se va frenando un poco, se va frenando también la coyuntura esa tan en auge en los últimos años, va frenándose un poco. Aunque como decía antes, en el tema de la salud lo tenemos aquí, ¿no? Este del Altenpflege es el cuidado de personas mayores, ¿no? Ahí sigue habiendo, o sea, también aunque aquí no se vea tan claramente, pero hay otros datos que lo corroboran, ¿no? Ahí hay una demanda muy grande. Y también el tema de como decía antes, este es el de la fontanería, sanitarios, clima y todos estos, ¿no? Es el grupo de técnicos. Ahí también hay mucha demanda. Bueno, y entonces, ¿qué se está haciendo? Pues eso, es también, no solo ha sido un tema de la coyuntura económica, sino también un tema demográfico, ¿no? La población en Alemania, pues ahí está cada vez es más vieja, digámoslo así, y entonces cada vez hay menos personas jóvenes. Entonces se han creado, lo que han hecho, ha habido una reacción por parte de las empresas para crear su propio personal cualificado, han creado sus propias universidades, ¿no? Es el caso de Volkswagen o incluso el Post, ¿cómo se llama? Los correos, por ejemplo, ¿no? O sea, que han creado todos un poco, han dicho, bueno, las universidades no funcionan, pues entonces hacemos nosotros, como tenemos ahora mismo dinero, creamos nuestra propia forma de crear cualificación, ¿no? Y también se han creado muchos centros, así ha sido un poco ya la reacción del gobierno, de crear centros universitarios de carácter técnico, ¿no? Y potenciar mucho el bachelor. También el sistema dual. El sistema dual consiste en que las personas pueden hacer, en cuanto salen del colegio, pues una formación en empresas directamente, ¿no? Las empresas lo pagan, lo financian, y luego se comprometen esas personas que lo hacen ahí también luego a trabajar en la empresa, ¿no? También la educación continua, ha habido un esfuerzo por parte del gobierno, pero también por parte de las empresas mucho, ¿no? Ha sido más bien una reacción sobre todo de las empresas. Y lo que ha sido, pues, por eso lo explico todo, porque aquí es donde se enmarca, o sea, es para entender esa lógica, ¿no? De dónde viene ese auge de los MINT y las mujeres. O sea, no es una cuestión digamos, de decir, vamos a ser iguales y queremos aquí fomentar a las mujeres. No,
no quiero ser tan mala, pero es así, ¿no? Este es el marco. Y entonces se ha intentado pues utilizar este colectivo, digámoslo así, las mujeres, para que también se interesen por estos ámbitos, ¿no? Y luego también está el tema de personal extranjero. Eso ya es un poco más complicado porque hay una ley de extranjería, entonces pues no todo el mundo puede trabajar, aquí es lo mismo. Y están intentando cambiarlo. Y entonces lo que se ha hecho es, en lugar de... Eso ha sido la estrategia también de la industria informática. En lugar de atraer gente a Alemania, han llevado ellos sus propias empresas allí y han intentado que la gente... Bueno, es también trabajo virtual, es más fácil crear software a nivel virtual. Entonces, las plataformas que se han creado en Internet digamos que han contribuido también, ¿no? a paliar esta carencia de personal por medio de esa internacionalización. Entonces aquí es donde se enmarcan todas esas medidas de fomentar la participación de las mujeres en las MENT y sobre todo en los ámbitos tecnológicos. Entonces, si lo llevamos luego a otro plano, ¿qué está ocurriendo en España? Pues se forma a personal, mucho a nivel académico también, y luego a lo mejor no hay una industria aquí en los que ese personal pueda irse, ¿no? Pueda trabajar. Entonces, Alemania ha creado también muchas campañas de atraer personas de España, de Grecia, de Italia, ¿no? Entonces, es un poco el aprovechar esa coyuntura, ¿no? Bueno, voy a ser un poco mala, pero luego. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ya esa medida de fomentar la participación, lo que se ha hecho ha sido mucho pues llevarlo al plano personal, ¿no? O sea, las mujeres nos interesan, pues entonces voy a llamarle machacarles, porque voy a ser muy mala. Vamos a machacarlas y a decirles que estos ámbitos les van a ayudar y son maravillosos y lo han hecho por parte de, o sea, en diversos sectores, ¿no? Por un lado en la universidad, también en el ámbito laboral, entonces hay muchas campañas, también el Girls' Day, que como se dijo ayer, parte de Alemania, ¿no? Esa idea, venga chicas, podéis hacerlo y tal, ¿no? Hay muchísimas campañas también de museos, ¿no? Y acercar la ciencia, que no lo veo mal, ¿no? No es que lo critique en ese sentido, lo veo muy bien que haya ese acercamiento, porque además digamos que es un derecho de todos, ¿no? El conocer qué es la ciencia. Y ahí digo que no es solo un problema de género, ¿no? Es un problema de la sociedad en general. Entonces, ha habido ya digo, ese peso, ¿no? De llevarlo a las mujeres. Tenéis que interesaros, ¿no? Es un poco el llevarlo al plano personal. Como nos interesan, pues hay que llevarlas, hay que acercar el ámbito de la ciencia a las mujeres. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ha subido el porcentaje, por ejemplo, de mujeres que se han interesado. O sea, ha tenido un impacto, podemos decirlo, ¿no? Bueno, tampoco he hecho un análisis muy exhaustivo de qué grado de impacto ha sido, de qué grado de influencia ha tenido, ¿no? En esa subida de la participación de las mujeres en los primeros cursos de las disciplinas MENT, ¿no? Y aquí están agrupadas, o sea que es difícil también verlo, ¿no? Pero digamos que ha habido ese aumento, ¿no? Hay un interés cada vez mayor también de las mujeres. No en los ámbitos técnicos o de la informática, pero también ha habido un poco, ¿no? O sea, vemos aquí que es un 22%, un 23%, o sea que ha crecido un poco, pero como vemos es muy llano, ¿no? Esa evolución. Pero ¿qué ocurre? Que no ha habido una respuesta tampoco interna, una reflexión, ¿no? Ahora voy a esa pregunta. ¿Qué efectividad ha tenido en realidad, ¿no? Bueno, a lo mejor las mujeres se han interesado, llegan al primer semestre y están ahí, pero luego abandonan, ¿no? O sea, el nivel de abandono es muy grande en las carreras técnicas en general, no solamente las mujeres, pero las mujeres también, ¿no? Entonces, quizás sea incluso contraproducente, ¿no? Porque llegan ahí y ven una barrera. Y dicen, bueno, pues ahora en realidad no me gusta. No se sabe tampoco, bueno, no tengo datos de ello, ¿no? ¿Qué pasa con esa gente que abandona, ¿no? ¿A qué especialidades se van? Si se quedan a lo mejor en otras carreras técnicas o qué nivel de fuga hay o
o si hacen otras cosas. No tengo datos de eso, sería muy interesante verlo. Y pero las causas también del abandono, porque el otro día leía un artículo que decían de la soledad, incluso el acoso que tienen las chicas en las carreras técnicas, porque no se ven apoyadas, porque además cada error que cometen es maximizado porque es el error de las mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, eso en los primeros cursos donde son más, es una presión muy claro, grande. claro, eso es. Pero era un artículo más bien con no datos de investigación, sino era más bien de opinión. Pero pienso que indagar ahí, si conoces algún estudio sobre eso, estaría muy sí, bueno, ¿no? sí lo hay, pero son puntuales, o sea, porque también es un problema de competencias, ¿no? Las universidades tienen su propia libertad, ¿no? Y entonces hacen también sus propias estadísticas, ¿no? Luego envían esas estadísticas a la oficina la oficina central y tal, ¿no? Pero es un poco más voluntad propia de cada universidad de ver cómo es el abandono. Tampoco es muy agradable, ¿no? Verlo ahí y decir, sí, no lo estamos haciendo muy bien, ¿no? Entonces no ha habido esa, digamos, esa voluntad de cambiar algo internamente, sino que ha sido como más llevar el peso a, mira, las mujeres tenéis que hacerlo, es más llevarlo al plano personal, ¿no? Entonces, como ya digo, si vemos esa proporción, ¿vale? Ha aumentado en los primeros semestres, pero no en los graduados. Quizás, como ya decía antes, sea una cuestión de futuro, eso habrá que verlo, ¿no? O sea, no tengo datos. Puede ser que a lo mejor en 5 años pues haya, yo qué sé, un 30%, no lo sé. Eso es una hipótesis, digámoslo así, ¿no? Esther, una pregunta que a lo mejor puede tener que ver con esto es cómo está el mercado de trabajo en la informática, porque tú has hablado de paro y vemos o sea, que hay una demanda, ¿no? Sí. Uno de los menos en España es alucinante verlo. Ya, por eso decía que es que hay veces que me da vergüenza, ¿no? Es la calidad del empleo, entonces También. aquí también se ha precarizado mucho el poco empleo que hay en las carreras, no solo en STEM, que en concreto en la informática es muy precario. Eso también puede desactivar, ¿no? En el momento en que la gente ve, esto, digamos, habrá salidas, pero las salidas son tremendas, ¿no? Un trabajo muy precarizado, unas condiciones muy complejas. No sé si en Alemania esto se puede también plantear. Bueno, ahora mismo no, ya es como un sueño, ¿no? Yo creo que no existe esa... Bueno, hay trabajo precario, pero no en estos ámbitos, o sea, no en la informática. Y se está creando, ya lo digo, en Berlín es enorme, ¿no? Hay muchísima gente joven, mucha gente quiere venir, ¿no? Es como una atracción ahora, ¿no? Y utilizan cualquier Hinterhof, no sé cómo se llama aquí. Ahí hay unas casas muy grandes y hay unos patios, ¿no? En Berlín es muy típico, ¿no? Y entonces utilizan ahí todas las fábricas y tal, y se juntan, también alquilan a lo mejor oficinas, y, o sea, se crean unas redes, hay unas redes enormes, ¿no? de gente joven que está ahí haciendo cosas, ¿no? Y las empresas grandes también están fomentando ese auge, ¿no? de crear, lo que aquí se llama emprendeduría, creo, no sé, ya no me salen las palabras, pero allí se está fomentando mucho, ¿no? Las empresas grandes también. Y entonces ha sido eso, o sea, mi crítica es esa, ¿no? Que ha habido ese peso más a las mujeres, o sea, tenéis que interesaros, pero bueno, aquí no cambiamos mucho, ¿no? En los colegios tampoco, o sea, hay informática, teóricamente, pero tampoco se encuentran docentes, porque claro, si hay ese auge también en la industria, ¿qué interés puede tener alguien en dar clase en un colegio, ¿no? Entonces, claro, o sea, yo lo he visto por mis hijos también, ¿no? Llegan a clase, ellos lo dicen, y les sientan en el aula, bueno, sí, hacer un PowerPoint o cualquier cosa, y no hay una formación en realidad, ¿no? O sea que hay voluntad muchas veces de llevar ese ámbito de la informática a los colegios, pero claro, si no hay un apoyo tampoco por parte de los docentes, pues es una cosa lejana, ¿no? Volvemos al Scheinriese, ¿no? Al gigante este, que se da en muchos casos, no solamente aquí a ese nivel de naciones, se puede aplicar a muchas situaciones, ¿no? Y entonces, lo que decíamos antes, el abandono pues no se conoce mucho, ¿no? Es una cosa, bueno, está ahí y es otra vez ese tema personal, ¿no? Tendrá sus razones, ¿no? Ya se buscará en la vida, a lo mejor se lo buscan en otra parte y tal, ¿no? O sea, se ha llevado mucho al plano personal. Entonces, si a lo mejor luego lo traducimos, porque tampoco es una casualidad, ¿no? El traducir esto a nivel personal, ¿no? Ha habido una reducción
de la inversión en las cuestiones públicas, ¿no? Se ve que hay una especie de un traspaso sutil de responsabilidades de lo público a lo privado, ¿no? Y entonces esa es mi crítica un poco en esas estrategias también, ¿no? De la participación de las mujeres. Pero no son las mujeres, eso es una cuestión, es algo social. O sea, somos individuos, pero somos también sociedad, ¿no? El que haya este auge también es una responsabilidad social, ¿no? Y queremos participar todos queremos un cachito también de ese pastel, ¿no? Y es una cuestión también de libertad. Y tiene que empezar, yo creo, que por los colegios, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué película tiene aquí cada persona, ¿no? ¿Qué fantasía hay de qué trayectoria queréis? O sea, no solamente el decir, bueno, mira, esto es lo que hay, el mercado de trabajo es así y tú mañana tienes que salir al mercado de trabajo, sino de ver al contrario, ¿no? De ver qué potencial tiene cada... Bueno, es un poco utópico, digámoslo así. Pero pienso que tiene que ser un poco esa reflexión social, ¿no? Que no es una cuestión personal solo. O sea, lo es también, pero no lo es solamente individual. Y llego a la discusión, o sea, como decía, si lo vamos traduciendo eso, o sea, vemos casos puntuales, ayer veíamos esos ejemplos aquí también, ¿no? También muy dramáticos de ver que, bueno, sí, es eso, yo lo estoy haciendo muy bien, pero ¿a quién me apoya aquí, no? Entonces lo vamos traduciendo, vamos pasando niveles y vemos que luego no es una cuestión personal, es una cuestión de todos, ¿no? De qué está ocurriendo, qué se está moviendo aquí y por qué. ¿Por qué hay ese traspaso de cosas públicas a lo privado, a lo personal? No es una cuestión solamente personal. Entonces, bueno, yo quería como extraer aquí medidas así en plan utópico a tres niveles, ¿no? Por un lado el ámbito académico, como digo, la situación de minoría de las mujeres no se soluciona solamente motivando a la matriculación en los primeros cursos, sino que hay un abandono muy elevado, entonces hay que ver por qué es así, por qué es ese abandono y crear, pues es una perspectiva, ¿no? Y hay una necesidad de una reflexión interna cultural en las instituciones académicas, educativas, quiero decir, a todos los niveles. O sea, no solamente a nivel universitario, ¿no? Hay veces que se mira solamente los académicos, sí, vale, los académicos, bueno, pero es que vienen de alguna parte, ¿no? ¿Por qué están ahí y por qué no están en otro sitio, ¿no? Entonces es como acercar no solamente la universidad al colegio, sino los colegios también a la universidad y la universidad también al ámbito laboral, ¿no? Entonces, hay voluntad mucho más en Alemania por parte de las empresas, curiosamente. Se está cambiando mucho más a nivel de empresa y están creando, como digo, sus propias universidades, sus propias soluciones. Y entonces sería como dar un impulso, ¿no? Para que existiese ese diálogo entre esas tres realidades, esos tres Scheinriss, esos tres gigantes enormes que hay ahí, que están en la lejanía, ¿no? Que se acercasen y que creasen y desarrollasen. O sea, en alemán está ese verbo, a mí me gusta mucho, el gestalten, ¿no? Es como crear, dar forma a algo, ¿no? El que todos tenemos ahí que dar forma, todos podemos participar, y no solamente las mujeres, porque luego también es un poco desvirtuar si solamente nos centramos en las mujeres, ¿no? Es un poco ver también, pues eso, hay muchos sesgos, ¿no? Que es como una mochila, a lo mejor un poco, ¿no? Es la mochila de ser mujer, ser extranjero, tener pocos recursos, venir de un determinado background social, ¿no? O sea, son muchas cosas que luego se van acumulando o van al contrario, ¿no? O van quizás conduciéndote en un determinado camino que es más favorable, ¿o no? Entonces, yo también, ¿cómo se dice en español? O sea, diría que no hay que ver solamente las mujeres, sino ver esos sesgos, cómo funcionan entre ellos, ¿no? En los diversos países también, en el contexto de unas determinadas instituciones culturales. En el ámbito laboral, ya digo que es ese diálogo, ¿no? Habría que establecer esa sinergia entre formación y práctica, ¿no? ¿Qué sentido tiene esa formación si luego no hay una industria o al contrario, ¿no? ¿Qué sentido hay en esa innovación si no hay una formación adecuada, ¿no? O sea, el llevarlo más a...
Y también, bueno, también está el tema de la administración, en eso no he entrado, es el tema que ahora me ocupa más, el tema de la administración, pero el tema de la administración, por lo menos en Alemania, es un ámbito muy femenino, ¿no? Ahí hay más estabilidad laboral y ahí es donde se orientan mucho más las mujeres. Y luego políticas a nivel nacional y europeo. O sea, yo pienso que ya no es una cuestión puntual de ver, a ver, las mujeres, vamos a crear otra campaña, vamos a traerlas, sino de invertir en el profesorado. Eso es lo que no se da en Alemania tampoco, al contrario, ¿no? Como se ve, bueno, las empresas están creando sus soluciones, nos lavamos las manos, hacemos nuestras campañas y entonces no hay una reflexión, ¿no? O sea, yo no digo que esté mal lo de las campañas, lo veo bien, pero al cabo de unos años a lo mejor ya se solidifica el tema y habría que preguntarse esto, a ver, ¿qué hacemos con esta piedra, ¿no? ¿Esta piedra rueda o no rueda? ¿En qué dirección, ¿no? Como un poco plantearse, reflexionar, ¿no? ¿Qué está ocurriendo ahí? Y esa inversión yo la pondría más en el profesorado, pero también en los colegios, ¿no? Esa voluntad de invertir en la docencia escolar, precisamente en esos ámbitos MINT, pero dándole también llevándolo al contexto social, ¿no? ¿Qué sentido tienen esas asignaturas en los determinados países y también a nivel europeo, ¿no? O sea, ver esas descompensaciones en el mercado europeo general, ¿no? ¿Por qué hay esa movilidad que se ha querido y que se está dando, pero que por otro lado está dejando ensangrentado a muchos países también, ¿no? O sea, tiene que haber, pienso, esa reflexión a nivel europeo también. Y bueno, esa apertura de las culturas científicas, ¿no? O sea, el diálogo, el crear nuevos ámbitos, la interdisciplinariedad, pero, o sea, ámbitos que se crean nuevos a lo mejor a partir de proyectos, pero que luego no tienen a lo mejor salida, ¿no? Yo hablo de, por ejemplo, el tema de la nanotecnología, que también me ha ocupado y me sigue ocupando en la investigación que está ocurriendo con la nanotecnología. Se invierte en proyectos europeos, se crean soluciones, pero luego a lo mejor no hay un ámbito en la universidad donde tenga un seguimiento, ¿no? Entonces, se queda en el ámbito de la empresa, ¿no? Y ahí también hay mujeres al principio, ¿no? Entonces es como que hay que apoyar eso. Y yo creo que eso ayudaría mucho más a que las mujeres no solo se interesasen y empezasen, sino que se quedasen, ¿no? Que se quedasen y que creasen ese ámbito científico que es tan relevante socialmente hablo de Europa, ¿no? Para limitar el campo. Y bueno, el crear tejido industrial estable, bueno, eso ya es, claro, una cuestión utópica, y paliar esa fuga y concentración de talentos en diversos países que, bueno, a lo mejor es pronto para decirlo, pero no se sabe si van a volver o no y qué va a ocurrir aquí en España, ¿no? O sea, yo creo que hay que verlo, ya digo, a nivel global, ¿no? Porque es donde se mueve esta gente que está en estas carreras técnicas en las que hay tan pocas mujeres. Y nada más. Muchas gracias.